El esposo de la mujer negra firmó los papeles de divorcio con su amante a su lado, y el juez les hizo arrepentirse. El aire frío en la sala del tribunal parecía congelar incluso el alma. Pero lo que realmente hacía hervir la sangre de Yasmín era la sonrisa victoriosa en el rostro de la amante rubia, que se abanicaba con un abanico de papel como si estuviera viendo un espectáculo en el teatro. Su esposo, Robert, con una pluma de oro entre los dedos, dudó solo una fracción de segundo antes de firmar los papeles de divorcio, mirando con aprobación a la mujer sentada detrás de él. Finalmente libre de esta situación complicada, murmuró Jessica, la amante, lo suficientemente alto para que todos la escucharan, ajustando su cabello platino con un gesto teatral. Ahora Robert puede tener el tipo de vida que siempre mereció con alguien más adecuada. Lo que no se dieron cuenta fue que el juez Martínez, un hombre de ascendencia latinoamericana con más de 30 años de experiencia, había presenciado escenas similares demasiadas veces y estaba a punto de convertir esa celebración prematura en la peor pesadilla que pudieran imaginar. Yasmín Williams tenía solo 34 años cuando descubrió que su matrimonio de 12 años era una mentira cuidadosamente construida. Con un título en Administración de Empresas, había sacrificado oportunidades profesionales para apoyar los sueños empresariales de Robert, creyendo genuinamente que estaban construyendo algo juntos. Sus ahorros, su dedicación, su confianza, todo había sido usado como combustible para su éxito, aparentemente, para financiar su aventura con una secretaria que siempre la había tratado con condescendencia apenas velada. En los últimos meses, las pistas se habían acumulado como ladrillos en una pared. Robert llegaba tarde con excusas cada vez más elaboradas, el perfume dulce que impregnaba sus camisas, el tamaño impaciente cuando ella intentaba hablar sobre el futuro. Pero el golpe final llegó cuando Jessica, en una fiesta de la compañía, se aseguró de comentar demasiado alto: «Vaya, Robert, tu esposa tiene un bronceado muy natural. Debe ser genético, ¿verdad?». Lo peor ni siquiera era la traición en sí, sino la humillación sistemática. Jessica se aseguraba de publicar fotos en los restaurantes favoritos de Yasmín, luciendo joyas que ella reconocía como regalos que Robert decía no poder pagar. Era una campaña deliberada de borrado, como si quisiera demostrar que una mujer como Yasmín nunca debería haber ocupado ese espacio en la vida de un hombre exitoso. Durante meses, Yasmín fingió no notar las miradas de lástima de sus vecinos, los susurros que se detenían cuando llegaba a las reuniones sociales, la forma en que los antiguos amigos de la pareja evitaban sus ojos. Era como si se hubiera vuelto invisible en su propia vida, una sombra inconveniente que necesitaba ser delicadamente removida. Pero mientras ellos celebraban su supuesta victoria, calculando cómo dividir los bienes de la manera más ventajosa posible para Robert, Yasmín mantenía una expresión de resignación que ocultaba algo mucho más poderoso. Sus ojos, brillando con determinación silenciosa, guardaban secretos que transformarían la farsa de una audiencia consensuada en algo completamente diferente. El abogado de Robert, un hombre con un traje caro que trataba a Yasmín como si fuera un mueble a ser removido, empujó los papeles hacia ella. «Tu turno de firmar para que finalmente podamos terminar la situación de manera civilizada». Yasmín sostuvo la pluma, sintiendo el peso de las miradas de todos sobre ella. Por un momento, los dejó creer que habían ganado completamente. El silencio en la sala era denso, roto solo por el sonido de la pluma de Robert golpeando impacientemente sobre la mesa. Si alguna vez has probado el sabor amargo de la traición y la humillación, sabes que la venganza más dulce no viene de la ira, sino de la inteligencia. Suscríbete al canal porque lo que sucedió en los próximos minutos demostró que subestimar a una mujer herida, especialmente una que ha aprendido a jugar el juego mejor que sus propios torturadores, puede ser el error más costoso de la vida de cualquiera. La humillación no había comenzado en esa sala del tribunal. Era el resultado de una campaña meticulosa de desvalorización que Jessica había orquestado durante meses, usando cada oportunidad para reforzar que una mujer como Yasmín nunca debería haber tomado el lugar de la esposa de un empresario exitoso como Robert. Comenzó sutilmente. Jessica, recién contratada como asistente ejecutiva, se aseguraba de corregir a Yasmín en público durante eventos de la compañía. «Vaya, qué interesante tu pronunciación de esa palabra francesa», comentaba con una sonrisa falsa. «Debe ser difícil cuando no tuviste acceso a estas cosas de niña, ¿verdad?». En las barbacoas de la compañía, Jessica monopolizaba conversaciones sobre vinos caros y viajes internacionales, siempre dando miradas significativas cuando Yasmín admitía que nunca había visitado ciertos países.
Robert merece a alguien que pueda acompañarlo en estos ambientes más sofisticados, susurraba a otras esposas, lo suficientemente alto para que Yasmín escuchara. La gota que colmó el vaso llegó durante la fiesta de aniversario de la compañía. Jessica había organizado todo, eligiendo un club de campo exclusivo donde Yasmín se sentía visiblemente incómoda entre la clientela predominantemente blanca y de élite. Durante la cena, Jessica se levantó para dar un discurso. Quiero dar un agradecimiento especial a Robert, quien siempre ha sido tan inclusivo en sus elecciones personales, dijo, haciendo una pausa estratégica. Es inspirador ver cómo abraza la diversidad, incluso cuando puede ser socialmente desafiante. El silencio incómodo que siguió fue roto solo por algunas risas nerviosas. Yasmín sintió todas las miradas sobre ella, algunas de lástima, otras en velado acuerdo con el comentario venenoso. Robert, quien debería haber defendido a su esposa, solo bajó los ojos y jugó con su servilleta. Esa noche en el auto, cuando Yasmín confrontó a Robert sobre el comportamiento de Jessica, él explotó. Está siendo paranoica. Jessica es profesional, competente. Tal vez deberías aprender de ella en lugar de inventar intrigas. Inventar intrigas, repitió Yasmín incrédula. Robert, ella prácticamente dijo frente a todos que te rebajaste al casarte conmigo. Eso no es lo que dijo, y lo sabes. Estás torciendo todo porque estás celosa de su educación, de la forma en que se comporta en sociedad. Sus palabras fueron como una bofetada. En ese preciso momento, Yasmín se dio cuenta de que la traición emocional había comenzado mucho antes que la física. Robert ya había elegido su bando, y no era el de ella. Los meses siguientes fueron una clase magistral en humillación psicológica. Jessica comenzó a aparecer en fotos en las redes sociales de Robert, siempre en eventos de negocios donde Yasmín no estaba presente. Reunión de trabajo importante, explicaba. No apropiado para esposas. Pero cuando Yasmín descubrió que Jessica estaba publicando historias de esos mismos eventos en restaurantes románticos con velas y champán, la mentira se volvió cristalina. Confrontó a Robert nuevamente, esta vez con capturas de pantalla de las publicaciones. Esto es trabajo, Yasmín. Si no confías en mí, tal vez el problema está en ti, respondió, dando vuelta a la situación con una frialdad que nunca había visto antes. Jessica entiende mi mundo de negocios. Habla 3 idiomas, tiene un MBA, conoce a las personas correctas. A veces necesito a alguien que pueda representar adecuadamente a la compañía. La palabra adecuadamente resonó en la mente de Yasmín durante días. Era la confirmación de que a los ojos de su esposo, ella nunca sería suficiente. No porque fuera incompetente o sin valor, sino porque llevaba una marca que él ahora consideraba inconveniente para sus aspiraciones sociales. La situación alcanzó su punto más bajo durante una reunión de padres y maestros en la escuela privada donde Yasmín trabajaba como coordinadora educativa. Jessica acompañó a Robert para discutir oportunidades de asociaciones educativas entre la escuela y su compañía. Durante la reunión, Jessica se aseguró de mencionar sus preocupaciones sobre la calidad de la enseñanza. No es que esté cuestionando la competencia de la coordinadora, dijo, sonriendo a Yasmín, pero podría ser interesante traer consultores externos con credenciales más internacionales. La directora de la escuela, una mujer blanca de una familia tradicional, pareció considerar seriamente la sugerencia. Yasmín observó impotente cómo Jessica plantaba semillas de duda sobre su capacidad profesional en el mismo lugar donde había construido una carrera sólida durante años. Después de la reunión, en el estacionamiento, Robert fue directo al grano. Jessica tiene razón sobre que la escuela necesita modernizarse. Tal vez sería mejor que buscaras algo más adecuado a tu perfil. Adecuado a mi perfil, repitió Yasmín, sintiendo la rabia subir. ¿Qué perfil, Robert? Solo dilo. ¿Sabes a qué me refiero?, respondió él, evitando su mirada. Lugares donde te sientas más cómoda. En ese momento, Yasmín entendió que había perdido no solo a su esposo, sino también la ilusión de que el amor podía superar prejuicios profundamente arraigados. Robert no solo se estaba enamorando de otra mujer, estaba avergonzado de su propia elección de casarse con ella. Pero Jessica cometió un error crucial. En su arrogancia, subestimó completamente a la mujer que estaba tratando de destruir. Durante meses, Yasmín había permanecido en silencio, no por debilidad, sino por estrategia. Cada humillación, cada comentario venenoso, cada mirada de desprecio había sido cuidadosamente archivada en su memoria. Yasmín Williams no era solo una coordinadora educativa.
Era una mujer que había crecido enfrentando prejuicios sutiles y no tan sutiles toda su vida. Había aprendido que la mejor manera de lidiar con la discriminación no era la confrontación directa, sino la preparación meticulosa para el momento correcto de actuar. Y mientras Robert y Jessica planeaban su futuro sobre las ruinas de su matrimonio, Jasmine ya estaba 3 pasos adelante, diseñando algo que convertiría su arrogancia en su propia trampa. Pensaban que conocían el juego, pero no tenían idea de que estaban tratando con alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a jugar mejor que sus oponentes. Lo que no sabían era que cada acto de desprecio había fortalecido algo dentro de ella que las personas privilegiadas nunca podrían entender. La determinación silenciosa de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores y aprendido que la verdadera fuerza no viene de la ira sino de la inteligencia aplicada en el momento correcto. El descubrimiento llegó inesperadamente durante una visita rutinaria al banco para verificar los estados de cuenta conjuntos. Jasmine había notado algunas transacciones extrañas y decidió investigar personalmente, aprovechando que Robert estaba en otro de sus urgentes viajes de negocios con Jessica. El gerente, señor Thompson, un hombre cordial que había conocido a la pareja durante años, parecía incómodo cuando ella preguntó sobre las transferencias recientes. Señora Williams, podría ser mejor discutir esto con su esposo presente, dijo, evitando su mirada. ¿Por qué? Es mi cuenta también, respondió Jasmine firmemente. Tengo derecho a saber dónde se está gastando nuestro dinero. Después de cierta vacilación, Thompson reveló información que hizo que la sangre de Jasmine se helara. En los últimos 6 meses, Robert había transferido más de $200,000 a una cuenta a nombre de Jessica Martínez. La amante incluso había cambiado su apellido para sonar más profesional. Además, había abierto una línea de crédito personal usando la casa como garantía, todo sin su conocimiento. «Hay algo más que me preocupa», murmuró Thompson, bajando la voz. Su esposo estuvo aquí la semana pasada con papeles de divorcio, preguntando sobre procedimientos para transferir todos los bienes a su nombre. Dijo que usted había acordado firmar todo. Jasmine sintió que el mundo giraba. Robert no solo estaba planeando deshacerse de ella. Estaba robando sistemáticamente todo lo que habían construido juntos, sentando las bases para dejarla sin nada. La crueldad era incluso más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, cuando Robert llamó desde Boston para dar su excusa habitual, Jasmine logró mantener su voz calmada. «¿Cómo está la conferencia, cariño?» «Muy productiva. Estoy aprendiendo mucho de los socios aquí», respondió, sin saber que Jessica había publicado una foto de ellos brindando champán en un restaurante romántico de Miami apenas 2 horas antes. «Eso es genial, Robert. Estoy muy orgullosa de ti». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Él no había esperado apoyo. Había esperado confrontación. Su amabilidad lo tomó desprevenido, y por un momento, pareció casi culpable. «Jasmine, necesitamos hablar cuando regrese». «Lo sé», respondió ella suavemente. «Y estoy lista para nuestra conversación». Pero la preparación de Jasmine no era emocional. Era estratégica. A la mañana siguiente, buscó algo que nunca pensó que necesitaría. Un abogado especializado en divorcios complejos y fraude de activos, la oficina de la doctora. Patricia León estaba ubicada en un rascacielos en el centro de la ciudad, y su reputación era legendaria. Conocida por destruir a esposos infieles en los tribunales, era especialmente temida por hombres que intentaban ocultar activos durante procedimientos de divorcio. «Entonces, señora Williams», dijo la doctora. León, después de escuchar toda la historia, sus ojos brillando con intensidad depredadora. «Su esposo cree que está jugando ajedrez, pero en realidad está jugando damas, y usted quiere aprender las reglas reales del juego». La abogada, una latina de 45 años que había crecido en un barrio pobre y se graduó de Harvard, entendía exactamente el tipo de prejuicio que Jasmine enfrentaba. Hombres como su esposo creen que mujeres como nosotras deberíamos contentarnos con las migajas que nos ofrecen. Olvidan que nosotras conocemos el hambre mejor que ellos, y eso nos hace más determinadas. El plan de la doctora León era simple y devastador. Jasmine debía continuar fingiendo ser la esposa sumisa y rota mientras documentaba secretamente cada movimiento financiero de Robert. Más importante aún, debía animarlo a acelerar sus planes, causando que cometiera errores por exceso de confianza. «Los hombres arrogantes siempre se cuelgan con su propia cuerda», explicó la abogada. «Nuestro trabajo es solo darles suficiente cuerda». En las semanas siguientes, Jasmine se convirtió en una actriz consumada.
Cuando Robert regresó de su viaje de negocios, ella lo recibió con una cena especial y una conversación calmada sobre el futuro. Sé que no hemos sido felices, Robert. Tal vez es momento de que pensemos en lo que es mejor para ambos. El alivio en su rostro fue patético. Se había preparado para una batalla épica y encontró una aparente rendición. Yasmín, estás siendo tan madura sobre esto. Siempre supe que eras especial. Sus palabras fueron como vidrio en su garganta. Pero Yasmín sonrió dulcemente. Solo quiero que seas feliz, Robert. La vida es demasiado corta para vivir fingiendo. Animado por la actitud comprensiva de su esposa, Robert se volvió descuidado. Comenzó a hablar abiertamente sobre sus planes, pensando que había ganado la guerra antes de haberla declarado oficialmente. Jessica tiene razón sobre muchas cosas, dijo una noche mientras Yasmín planchaba sus camisas. Me hizo darme cuenta de que me estaba limitando. Ya sabes, conformándome con una vida que ya no me representaba. Ya veo, respondió Yasmín, planchando con movimientos mecánicos. Jessica parece una mujer muy iluminada. Lo es. Tiene una visión del mundo más amplia, más sofisticada. Y honestamente, Yasmín, creo que tú también te beneficiarías de un nuevo comienzo, encontrando a alguien más compatible con tu estilo de vida. La crueldad casual de esas palabras podría haber destruido a la mujer que Yasmín era 6 meses antes. Pero la mujer en la que se estaba convirtiendo solo sonrió y continuó planchando mientras agregaba mentalmente otra pieza de evidencia al expediente que estaba construyendo. Jessica, por su parte, interpretó la aparente resignación de Yasmín como una victoria total. Comenzó a aparecer en eventos sociales donde sabía que Yasmín estaría presente, siempre aferrada al brazo de Robert, luciendo joyas caras y vestidos de diseñador que claramente costaban más que el salario mensual de una coordinadora pedagógica. En una fiesta benéfica de la escuela, Jessica se aseguró de acercarse a Yasmín durante el intermedio. Yasmín, querida, te ves tan serena últimamente. Debe ser un alivio no tener que fingir más, ¿verdad? ¿Fingir qué, Jessica?, preguntó Yasmín con calma, tomando un sorbo de su agua con gas. Bueno, que perteneces a este mundo. Jessica se rió, gesticulando hacia el elegante salón. Debe ser agotador intentar encajar en lugares donde claramente no te sientes cómoda. Tienes razón, respondió Yasmín, sorprendiendo a Jessica con su acuerdo. Realmente es agotador fingir ser alguien que no somos. Jessica interpretó la respuesta como una admisión de derrota y sonrió victoriosamente. Me alegra que finalmente estés siendo honesta contigo misma. Robert merece a alguien que pueda acompañarlo en todos los aspectos de su vida. Lo que Jessica no se daba cuenta era que cada palabra venenosa, cada gesto de superioridad, cada muestra de crueldad estaba siendo cuidadosamente catalogada. Yasmín había aprendido a convertir la humillación en combustible, y cada insulto solo fortalecía su resolución. La doctora León estaba impresionada por la cantidad de evidencia que Yasmín había logrado reunir en tan poco tiempo. Conversaciones grabadas donde Robert discutía abiertamente la transferencia de activos, capturas de pantalla de las redes sociales de Jessica mostrando un estilo de vida imposible con un salario de secretaria, estados de cuenta bancarios revelando transferencias sistemáticas, e incluso fotos de viajes de negocios que eran claramente vacaciones románticas. «Tienes talento para esto», comentó la abogada, hojeando el expediente. «Muchas clientas vienen aquí con el corazón roto, pero sin evidencia. Tú viniste con ambos, un corazón roto y la evidencia para arreglarlo». El momento decisivo llegó cuando Robert, ebrio de su propia arrogancia, cometió el error que la doctora León había estado esperando. Durante una cena romántica que pensó era privada, Jessica lo filmó brindando por nuestro futuro sin complicaciones. En el vídeo, él hablaba abiertamente sobre cómo había resuelto el problema de la división de activos y cómo pronto estarían libres para vivir como merecen. Jessica, queriendo mostrar su victoria, publicó extractos del vídeo en sus redes sociales con hashtags como #nuevo capítulo y #vida que merezco. Lo que no sabía era que Yasmín había creado un perfil falso específicamente para monitorear sus publicaciones, y cada pieza de evidencia que voluntariamente publicaba estaba siendo archivada. «Se están entregando solos», dijo la doctora León, casi incrédula de su estupidez. «Es casi triste lo predecibles que son». La noche antes de la audiencia de divorcio, Robert llegó a casa casi eufórico. «Yasmín, mañana será un nuevo comienzo para ambos. Verás que esta decisión es lo mejor que pudo pasarnos». «Sé que lo es, Robert»,
respondió ella, ajustando su corbata con la ternura de una esposa devota. Estoy segura de que mañana será un día que ninguno de nosotros olvidará jamás. Él interpretó sus palabras como gratitud anticipada por su generosidad al no hacer el divorcio más complicado de lo necesario. Lo que no sabía era que Yasmín había pasado la noche anterior revisando cada documento, cada pieza de evidencia, cada prueba que haría de la mañana siguiente el comienzo del fin para él y Jessica. Mientras Robert dormía profundamente a su lado, soñando con su nueva vida de libertad y privilegio, Yasmín yacía despierta, no con ansiedad, sino con anticipación. Por primera vez en meses, sonrió genuinamente. No una sonrisa de sumisión o resignación, sino la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. En esa última noche, como la señora Williams, se levantó silenciosamente y miró por la ventana del dormitorio. La ciudad dormía, ajena a que en unas pocas horas, una mujer que había sido sistemáticamente humillada y subestimada demostraría que la verdadera fuerza no viene de la arrogancia o el privilegio, sino de la inteligencia aplicada en el momento correcto. Robert y Jessica pensaban que conocían las reglas del juego. Lo que no sabían era que Yasmín había pasado meses aprendiendo un juego completamente diferente. Uno donde la paciencia, la estrategia y la documentación meticulosa triunfan sobre la arrogancia y el prejuicio. Y ahora, finalmente, era momento de mostrarles cómo se jugaba realmente ese juego. La expresión en el rostro del juez Martínez cambió completamente mientras revisaba los papeles que Robert había firmado tan confiadamente. Sus cejas se fruncieron mientras leía los términos del acuerdo, y un silencio pesado cayó sobre la sala. «Señor Williams», dijo el juez, quitándose lentamente las gafas. «¿Puedo preguntarle si revisó cuidadosamente este documento antes de firmar?» Robert se veía confundido. «Por supuesto, su señoría. Es un divorcio consensuado simple». «Simple». El juez hojeó las páginas, su voz tomando un tono más serio. «Porque aquí dice que usted acepta transferir el 80% de los bienes matrimoniales a su esposa, además de un pago de pensión alimenticia vitalicia de $8,000 mensuales». La sangre se drenó del rostro de Robert. Eso está mal. Ese no es el documento que mi abogado preparó». Jessica saltó de su silla, el abanico cayendo al suelo. «¿Qué está pasando, Robert? Dijiste que todo estaba arreglado». La doctora León se levantó elegantemente. «Su señoría, me gustaría aclarar la situación. Mi clienta ha sido víctima de un intento sistemático de fraude matrimonial durante los últimos 6 meses». Abrió su maletín de cuero y comenzó a colocar documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano. «Tengo aquí estados de cuenta bancarios que muestran transferencias no autorizadas por un total de $247,000 a una cuenta a nombre de Jessica Martínez». Jessica palideció. «Eso es mentira. Yo nunca». «También tengo grabaciones de conversaciones donde el señor Williams admite malversar activos matrimoniales y discute planes para dejar a mi clienta en la indigencia». La doctora León presionó reproducir en una pequeña grabadora. La voz de Robert resonó por la sala. «Jessica tiene razón sobre muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que me estaba limitando, conformándome con una vida que ya no me representaba». La grabación continuó con Robert describiendo cómo había resuelto el problema de la división de activos y cómo pronto estarían libres para vivir como merecen. Robert intentó levantarse. «Eso fue sacado de contexto. No pueden». Silencio. El juez golpeó su mazo con fuerza. «Hay más evidencia, doctora». «Sí, su señoría». Produjo impresiones de redes sociales. La señorita Martínez documentó meticulosamente su uso del dinero malversado, publicando fotos de restaurantes de lujo, viajes caros y joyas compradas con fondos matrimoniales. Una de las imágenes mostraba a Jessica brindando champán en un restaurante con un pie de foto, finalmente viviendo la vida que merezco. _ nuevo capítulo _ mejora de vida. También tuvo la imprudencia de grabar y publicar un vídeo donde la pareja celebra estar libres de complicaciones y brindan por un futuro sin equipaje. El vídeo fue reproducido, mostrando a Robert y Jessica en una cena íntima con él claramente diciendo: «Mañana firmaré los papeles y finalmente nos desharemos de esta situación incómoda». Jessica comenzó a tartamudear desesperadamente. «Robert, me dijiste que ella había acordado todo. Me aseguraste que no habría problemas». «Cállate, Jessica», Robert explotó, dándose cuenta de que cada palabra de ella solo confirmaba las acusaciones.
El juez Martínez se inclinó hacia adelante, su voz cargada de indignación. Señor Williams, no solo intentó defraudar a su esposa, tuvo la audacia de traer a su cómplice a esta sala como si fuera un trofeo. La doctora León continuó implacablemente. Su señoría, también descubrimos que el señor Williams usó la casa matrimonial como garantía para préstamos destinados a financiar el estilo de vida de su amante, todo sin el conocimiento de mi clienta. Y hay más. Estaba planeando un viaje de un mes a Europa con la señorita Martínez usando fondos que legalmente pertenecerían a mi clienta después del divorcio. Produjo recibos de boletos de avión de primera clase y reservas en hoteles de 5 estrellas. Costo total estimado del viaje, $75,000. Jessica comenzó a atacar verbalmente a Robert. Me aseguraste que esto era legal. Dijiste que ella era solo una mujer simple que aceptaría cualquier cosa. Una mujer simple, repitió el juez, volviéndose hacia Yasmín por primera vez. Señora Williams, ¿tiene algo que agregar? Yasmín se levantó con dignidad absoluta. Solo que confíe en el hombre equivocado, su señoría. Pero he aprendido que la verdadera educación no viene de dónde nacemos o con quién nos casamos. Viene de cómo enfrentamos la adversidad. Robert intentó una última jugada desesperada. Yasmín, podemos resolver esto entre nosotros. No tiene que ser así. Es demasiado tarde para negociaciones ahora, señor Williams, interrumpió el juez. Basándome en la evidencia presentada, dictamino que este divorcio será contencioso, no consensuado. El mazo bajó con un golpe. Ordeno el congelamiento inmediato de todas las cuentas del señor Williams, la reversión de todas las transferencias no autorizadas y una investigación completa por fraude matrimonial. Jessica colapsó en su silla, susurrando, «Dios mío, ¿qué hemos hecho?» Robert permaneció de pie, temblando, finalmente dándose cuenta de que había sido completamente superado por la mujer que consideraba inferior. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?» Yasmín lo miró con una calma devastadora. «Me subestimaste, Robert. Pensaste que aceptaría cualquier migaja porque me consideras menos que tú. Pero olvidaste que mujeres como yo aprendemos temprano a ser más inteligentes que nuestros oponentes». El abogado de Robert intentó frenéticamente reorganizar sus papeles, pero estaba claro que no quedaba nada por hacer. Su cliente había firmado su propia sentencia. «La audiencia está suspendida», anunció el juez. «El señor Williams tiene 48 horas para devolver todos los fondos malversados o enfrentará cargos criminales». Mientras Jessica lloraba incontrolablemente y Robert permanecía paralizado por el shock, Yasmín caminó hacia la puerta con la doctora León. No miró atrás. No se regodeó. No hizo una escena. En la puerta, se detuvo solo para decir, «Jessica, tenías razón sobre una cosa. Robert realmente merecía a alguien de tu calibre. Lástima que se dio cuenta demasiado tarde de que era realmente ese calibre». El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Jessica y el sonido de los pasos firmes de Yasmín resonando por el pasillo. Había convertido la mayor humillación de su vida en la victoria más completa que podía imaginar. Pero mientras la justicia se servía en esa sala del tribunal, algo aún más grande estaba a punto de suceder en la vida de Yasmín. Una transformación que demostraría que la verdadera venganza no es destruir a tu enemigo, sino construir algo que ellos nunca podrían lograr. 6 meses después, Yasmín firmaba los contratos para su propia firma de consultoría educativa en una oficina moderna en el centro de la ciudad. La compañía ya tenía 3 clientes corporativos y una lista de espera creciente para sus talleres sobre diversidad e inclusión. «Señora Williams, el acuerdo final ha sido aprobado», le informó la doctora León por teléfono. «Ha recibido el 70% de los activos, incluyendo la casa, más $180,000 en compensación. El señor Williams también debe pagar $3,500 de pensión alimenticia cada mes durante los próximos 5 años». Robert había perdido todo. Su compañía quebró después de que la investigación revelara otros fraudes financieros. Jessica lo dejó tan pronto como se dio cuenta de que no quedaría dinero para el estilo de vida lujoso que había planeado. Ahora vivía en un apartamento modesto trabajando como vendedor mientras enfrentaba 3 demandas diferentes. «Lo más irónico», comentó Yasmín a su asistente, «es que intentó reducirme a estereotipos, pero al final reveló exactamente quién siempre fue, un hombre débil, deshonesto y prejuicioso». Jessica también sufrió consecuencias. Desempleada y con su reputación destruida después de que las grabaciones se filtraran en las redes sociales, se mudó a otra ciudad.
Sus publicaciones sobre merecer una vida mejor se convirtieron en memes virales sobre karma instantánea. Durante un evento de networking, Jasmine se encontró casualmente con Robert en el elevador. Él la saludó torpemente, claramente tratando de evaluar si ella guardaba rencor. Jasmine, quería decir que lo siento por todo. Ella lo miró con calma. Robert, me hiciste un favor. Me obligaste a descubrir mi verdadera fuerza. La mejor venganza no fue verlo destruido, sino construir algo que él nunca podría lograr. Una vida basada en propósito, integridad y éxito genuino. Hoy, Jasmine da conferencias en universidades sobre cómo convertir la adversidad en oportunidad. Su historia inspira a otras mujeres a nunca aceptar menos de lo que merecen, sin importar quién intente disminuirlas. La verdadera educación, les dice a audiencias llenas, no viene de una cuchara de plata, sino de la capacidad de convertir hierro en acero bajo presión. Si esta historia de superación te ha tocado, suscríbete al canal para más historias que prueban que la inteligencia siempre gana sobre la arrogancia y que nuestra mayor fuerza nace precisamente en los momentos cuando otros intentan quebrarnos.